En nombre de la Voz de la Esperanza te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos, sea que te hayas conectado por la televisión, audio o por las redes sociales. Dios nos ha unido por este medio para estudiar su santa palabra. Amén. ¿Qué te parece, Nesí, si ahora pedimos su bendición? Padre que moras en los cielos, para nosotros es un alto privilegio poder estar delante de tu presencia, con nuestros amigos y amigas, y poder estudiar juntos en forma mancomunada, extrayendo verdades que necesitamos tanto en nuestras vidas. Gracias. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Omar, enviamos un saludo especial hoy día a Soraya Pijuán, quien nos escribió desde Nueva York diciendo: me encanta la escuela sabática, soy pentecostal, pero ante Dios y para Dios no hay denominaciones ni religiones, solo seguirlo en amor y en verdad. Un abrazo desde Nueva York. ¡Tremendo! La felicito por estudiar la Biblia, hermana Soraya. Amén. Invita a otros miembros de su iglesia a mirar esta programación que es tan edificante. Dios le guíe con su Santo Espíritu en todo lo que usted haga. Que este material le sea de crecimiento espiritual. Esto es para todos los que escudriñan las Sagradas Escrituras también. Amén. Le exhortamos a seguir estudiando también, hermana. Las verdades nunca paran, siempre descubrimos algo. Claro. Que cada día usted aprenda más de la voluntad de Dios. Y recuerde compartir estos videos con amigos, amistades y otras iglesias también. Claro que sí. Dios le bendiga, hermana Soraya. Un gran abrazo. Bien, Omar, hemos llegado a la culminación Increíble cómo ha pasado este año. El cuarto trimestre de 2025 se acaba. Repasemos entonces la lección número 13 para el 27 de diciembre. Se titula Elijan hoy. La ancianidad llegó a la vida de Josué. Y él percibió que no había nadie en el horizonte que lo sustituyera. El texto de esta semana está en Josué capítulo 24, versículo 15. Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta renovación del pacto era un recordatorio para Israel. Sí, lo era. Recordatorio de que su rey era Dios y que si permanecían leales a él, gozarían de su protección. Así es. En otras palabras, la nación no necesitaba un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único regente era Dios. Ahora, hermanos, la orden de servir a Dios no eliminaba la posibilidad de escoger, porque cualquier servicio que no fuese voluntario era, inútil. El predicador Billy Graham dijo en uno de sus sermones: si Dios eliminara el mal programándonos para realizar solo buenas acciones, perderíamos la característica distintiva, la capacidad de tomar decisiones. Ya no seríamos agentes morales libres, quedaríamos reducidos a la condición de robots. Claramente Dios nos presenta las opciones de vida o muerte, pero nos insta a escoger, por supuesto, la vida. Ahora, Él no interfiere cuando elegimos lo contrario, pero tampoco nos protege de las consecuencias naturales de nuestra elección. Josué decidió que tanto él como su casa servirían a Dios, a pesar de lo que otros pudieran decidir. ¿Sabes? A veces la elección de servir a Dios se convierte en un acto raro
para los que nos rodean. Pero Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. Si decidimos ir camino al cielo, debemos estar dispuestos, a pesar de toda oposición, a hacer lo que hacen los mejores hijos de Dios y no lo que hace la mayoría. Con estilo mosaico, el libro de Josué concluye con el último discurso de Josué. Tras una vida larga e intensa, Josué se alistó para completar su misión. Durante toda su vida fue notablemente fiel a Dios y ahora en su vejentud se propuso a mantenerse fiel hasta el fin. Y en su discurso él instó al pueblo a seguir su ejemplo de consagración. Omar, definitivamente la dignidad y la sencillez de la vida de Josué aumentaron grandemente el peso de sus palabras, ¿no? Bueno, sí, el capítulo final de Josué envuelve el contexto de una ceremonia de renovación de pacto. Así fue. Oficiada por el anciano líder de Israel. Lo que habrá sido verlo a ese patriarca. De acuerdo a la lección, el capítulo contiene los elementos de los antiguos tratados del cercano Oriente, entre un soberano y un vasallo, que incluyen lo siguiente. Número 1, el preámbulo que identifica al soberano iniciador del tratado. Claro. Número 2, el prólogo histórico que describe la relación entre el señor y el vasallo. Así es. Y número 3, las estipulaciones del pacto que exigen que el vasallo manifieste total lealtad del soberano o al soberano. Claro, perdón. claro. Y número 4, las bendiciones en respuesta a la fidelidad y las maldiciones en caso de deslealtad. Muy importante. Pero hay un quinto punto. Hay testigos del compromiso del vasallo. Seguro. Y si eso hay, en sexto lugar, se guarda el documento para su futura lectura. Y en séptimo lugar, ocurre la ratificación del pacto. Esto es vital que lo aprendamos cuando vayamos a compartir este estudio en nuestras iglesias o a donde sea. Muy importante. Bueno, Josué firmemente creía que la renovación del pacto era un recordatorio necesario para Israel. ¿Para qué? Bueno, para que reconocieran a Dios. Como nación teocrática, ellos debían tener siempre presente el hecho de que Dios era su soberano rey, como ya lo hemos mencionado. Notemos que en el contexto de las bendiciones y maldiciones del pacto, Dios nunca trató con su pueblo en forma individual, sino más bien como grupo, colectivo, como pueblo. Y la imagen neotestamentaria de la iglesia como el cuerpo de Cristo también se basa en esta comprensión social. Vemos que en el Antiguo Testamento la suma de las decisiones individuales siempre afectaba al pueblo en su conjunto, ¿no es cierto? Y este principio lo podemos ver en el libro de Jonás también. Ese concepto es evidente en la oración de Daniel, cuando buscó perdón por los pecados de todo el pueblo y no solo los que había cometido personalmente. Daniel capítulo 9. Y yo lo veo a él un varón perfecto, no sé, bueno. Considerando esto hoy día, los que somos parte del pueblo de Dios de los últimos tiempos, y voy a remachar en eso, debemos prepararnos como su pueblo, unidos con un mismo fin. Amén. Las cuestiones que cubriremos en esta lección incluyen: ¿es imperativo elegir a Dios? ¿De qué manera decidimos estar del lado de Dios? ¿Y qué conexión hay entre lo que decidimos y el gran conflicto entre Dios y Satanás? Interesantísimo. Analicemos el estudio del domingo 21 de diciembre titulado ¿Estuviste allí? Para renovar el pacto, Dios en su providencia llevó a su pueblo a un lugar específico. Debemos entender que en la Biblia la geografía también es
es teología. Claro. Josué capítulo 24, versículo 1 dice: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron ante Dios. ¿Por qué era importante Siquem? Bueno, siglos antes, Siquem había sido el lugar donde Abraham construyó un altar y Claro. donde Dios le dio por primera vez la promesa de la tierra. Génesis 12:7 lo afirma. Más tarde, Dios se le apareció a Jacob en Siquem, quien instó a su familia a hacer ¿qué? Quitar sus dioses. A quitar los dioses ajenos que había entre ellos, a purificarse Claro. y a cambiar sus vestidos. En esta instancia de la historia de Israel, las promesas dadas a Abraham y Jacob ya se habían cumplido. Es cierto. Ahora Israel necesitaba renovar el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había dado la primera promesa. Tremendo, qué relevancia eso, ¿eh? Sí, claro. Notemos que Dios tiene lugares especiales también, que Él consagra. Notemos que el llamado de Josué a los israelitas se evocó las palabras de Jacob: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. Josué 24-23. Así Inclusive los adornos que usamos. Siquem rememoraba la importancia de demostrar una lealtad indivisa a Dios y rechazar a todos los demás dioses. ¿Sabes, hermano? Siquem era un lugar de decisión, un lugar para visualizar el futuro, sin olvidar el pasado. La elección del pueblo determinaría no solo el destino individual, sino también el destino colectivo de todo Israel. Imaginémonos el cuadro, hermanos. El anciano Josué de pie frente a los israelitas. Inició su discurso en la manera solemne acostumbrada por los profetas. Y bueno, esto parece indicar que Josué era tanto profeta como caudillo y líder del pueblo. Él presentó a Dios como si estuviese hablando en persona, o sea, Dios es el sujeto principal. En su santo nombre, Josué dijo: yo tomé, yo di, yo envié, yo azoté, yo hice, yo los saqué, yo los libré. Claramente Israel no era el protagonista de la narración, sino más bien era el objeto. Dios creó a Israel. Si Dios no hubiera intervenido en la vida de Abraham, habrían estado sirviendo a los mismos ídolos. La existencia de Israel como nación no era mérito ninguno de sus antepasados, era obra exclusiva de la gracia de Dios. Y notemos que es la gracia de Dios, la misma gracia que hay hoy en día. Entonces, el hecho de que los israelitas estuviesen asentados en la tierra no era motivo de jactancia, sino que era la razón por la cual deben servir a Dios. Ahora, si prestamos atención al discurso de Josué, Dios utilizó un trueque que ocurrió 5 veces. Es interesante. Entre los pronombres ustedes y ellos. Los padres, los antepasados. Claro. Ambas generaciones, la antigua y la de Siquem en ese momento, fueron tratadas como una sola, un solo componente. Josué buscó demostrar lo que Moisés había afirmado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Por supuesto, el hecho de que Dios no solo hizo el pacto con los padres, sino con todos los presentes en el momento en que se encontraban. Seguro que sí. Ahora bien, más de medio siglo había transcurrido desde el Éxodo, Omar. Claro. Pero, bueno, pensemos desde esa primera generación, ¿no es cierto?, de israelitas, la que había salido de Egipto. Sin embargo, Josué dijo que todos ellos estuvieron allí, todos.
Todos. Increíble. Había una razón importante para mencionar ese detalle, hermanos. Quizá durante las guerras de conquista de la tierra prometida, algunos israelitas habían conservado ciertos ídolos de los vencidos cananeos, bueno, como reliquias, como curiosidades. Esos ídolos podrían fomentar el peligro de ser considerados con reverencia, con adoración. Ahora, bueno, esas tendencias a la idolatría ya había comenzado a desarrollarse en Egipto. Claro. Y siguió siendo una característica notable del pueblo israelita. Siempre había algo ahí escondidito, mientras peregrinaron por el desierto. Josué sabía que aún en ese momento de su discurso final había quienes practicaban secretamente la idolatría, aunque exteriormente expresaban gran celo contra cualquier apariencia de infidelidad a Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Claro. Muchos de los que hoy hacen gran alarde de ser cristianos, al igual que los israelitas, acarician en su corazón algún ídolo secreto. En el tiempo de la hermana White pasó eso. Un líder de la iglesia era líder de la iglesia y era masón. Y ella lo descubrió en visión. Ay, bueno, hoy pasa lo mismo, Omar. Si decimos con seguridad, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo doy ofrendas y soy amable con los que sufren, pero a escondidas acariciamos cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, eso puede acarrear consecuencias para mí, para mi familia, para mi iglesia. Claro. Y la lección nos pregunta, ¿de qué manera podemos tener como iglesia una percepción más clara de nuestra responsabilidad colectiva? ¿Cómo podemos captar la idea de que lo que hacemos individualmente repercute en todos los miembros de la iglesia? ¿Cómo contestarías, Omar, esto? Bueno, es el principio de Jonás. Cuando le descubrieron que él era el culpable, porque iban a perecer todos en esa tormenta, le preguntaron, ¿y qué haremos? Y Jonás le contestó, en sí le contestó así: todo pecado comienza en forma personal y luego afecta a todos. Es corporativo. Claro. Si me tiran, el mar se va a aquietar y ustedes van a vivir. Wow. Esto es un principio muy importante en sí, porque nuestras decisiones afectan a todos. Claro. Es lo que digo cuando hago los llamados al bautismo en las campañas. La decisión que tomes hoy puede afectar hasta tus nietos. Increíble. Cuidado, tú ni te das cuenta, lo estás tomando muy livianamente. Hoy es el día de tu entrega. Amén. Entonces, todo lo que hacemos hace eco en las vidas de los que nos rodean, ¿no es cierto? Claro. Por esa razón, Josué promovió un avivamiento espiritual a todos los israelitas, reafirmando el compromiso de Dios con sus promesas. Y allí, de pie sobre los ídolos enterrados, ese anciano líder recordó a Israel del peligro de la idolatría y de la importancia de la fidelidad. Ese era el punto crucial, claro. La eliminación de los dioses extranjeros. Eso debía consolidar la identidad singular del pueblo de Dios en forma colectiva y en forma individual. Continuemos con la parte del lunes, 22 de diciembre. Se titula Con integridad y en verdad. Oramos por ti para que este estudio abra tu entendimiento. Amén. Gracias por acompañarnos cada semana y gracias por estar suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y por compartir este repaso con otros. Amén. Bien, en Josué capítulo 24, versículo 14, el anciano líder exhortó al pueblo diciendo: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué significa servir al Señor con integridad y en verdad? El llamado de Josué expresaba manifiestamente que Israel debía decidir si conservaría su singularidad
viviendo en la tierra prometida mediante la lealtad a su Creador, o si desaparecería convirtiéndose en uno más entre tantos pueblos idólatras, sin identidad, sin propósito, sin una misión clara. La decisión yacía en los israelitas. Claro. Y el llamado de Josué involucraba dos formas de servir a Dios: con integridad y en verdad. En otras palabras, temer a Dios no significa vivir perpetuamente con temblor o inseguridad emocional, hermanos. Se refiere más bien a la reverencia, al respeto profundo, al asombro que surge del reconocimiento de la insondable grandeza, de la santidad, de la infinitud de Dios, comparadas a nuestra pequeñez, a nuestra pecaminosidad, a nuestra finitud. Hermano, hermana, temer a Dios y servirle sincera y verdaderamente incluye mantener una conciencia constante de la magnitud de sus exigencias, reconociendo que Él no solo es nuestro Padre Celestial, sino también nuestro Rey Divino. Esa conciencia perceptiva nos conducirá a una vida de obediencia a Dios. Notemos el significado integral de esto. El temor o reverencia hacia Dios describe la actitud interior que debía caracterizar a cada israelita, y el resultado práctico de esa reverencia a Dios era el servicio dedicado a Él. Ahora recordemos las dos formas de servicio: con integridad y en verdad. El primer término es tamim en el hebreo. Es un adjetivo que describe la perfección de un animal dedicado al sacrificio. El segundo término que describe el servicio de Israel en el hebreo es emet, que significa verdad o fidelidad. El término emet generalmente connota constancia y estabilidad. Suele referirse a Dios, quien siempre manifestó fidelidad a Israel. Viéndolo del lado humano, una persona fiel es digna de confianza. Es alguien en quien, uno puede depender. En esencia, Josué instó a Israel a demostrar a Dios la misma lealtad que Dios había mostrado hacia su pueblo a lo largo de su historia. Y eso no se trataba solo de un cumplimiento externo a los requisitos divinos, no. Más bien era algo que debía brotar de una coherencia interior, algo indiviso del corazón. La vida de cada israelita debía reflejar gratitud a Dios por lo que Él había hecho por ellos. Transportando estos conceptos a nuestros días, así es como nosotros también debemos relacionarnos con Dios. La lección pregunta: ¿qué significa para ti servir al Señor con integridad y en verdad? También Nesí pregunta en la lección: ¿qué factores te distraen e impiden tu plena devoción a Dios? Y esos factores son reales, Nesí. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, Omar, en lo personal es algo que yo debo realizar diariamente. Es un vigoroso y detallado proceso de renunciarme a mí misma para poder testificar que Jesús mora en mi corazón, lógicamente. Las garras de Satanás son terribles porque buscan distraerme, buscan desconectarme de mi Salvador en realidad. Así que yo debo, con la ayuda de Dios, esforzarme para obtener mi recompensa, porque ese es el blanco que yo busco, esa es mi meta primordial, mi recompensa, mi corona de la vida eterna. Y esto lleva fe diaria, esto lleva servicio íntegro diario y servicio
verdadero, como dice la lección y la Biblia, ¿no es cierto? Razón, es cierto. Así es. Si añoramos estar en Cristo, nos gloriaremos sirviendo y dando testimonio de la bondad de nuestro Salvador. Amén. El comentario de Adam Clarke expone lo siguiente. Josué sabía que todo servicio que no fuera libre y voluntario podría ser solo engaño e hipocresía. Por eso llamó al pueblo a hacer su elección. Debían servir a Dios con todo su corazón en cuanto a Él y su familia. Les mostró que su elección ya estaba fijada porque había tomado a Jehová como su porción. Y Josué exhortó a los israelitas a comprobar su sujeción voluntaria y profesada al Dios verdadero. Josué los desafió, Omar. Es cierto. O servirían a los dioses de sus antepasados, o a los dioses de los amorreos, los cananeos, ineptos de obrar por ellos, o servirían a Yahweh, que había hecho todo por ellos. Amén. Y ese fue un desafío importantísimo. Sí, lo fue. Elegir entre Dios, que hacía demandas justas y esperaba una moralidad estricta, versus hacer caso a dioses que hacían demandas inmorales y los introducirían en perversiones y una vida lasciva. En nuestra vida continuamente hacemos elecciones. Cierto. La voz de Dios parece atraernos a 4 puntos específicos. Primero, la necesidad de elegir. No podemos quedarnos en término neutral. Número 2, la responsabilidad de elegir. Seremos juzgados en el día final y ese juicio implica compromiso. Número 3, solo hay 2 alternativas, Dios o el pecado. Y número 4, la característica de nuestra elección debe ser libre, decidida, duradera. Amén. La integridad es el fundamento esencial de cómo seguiremos a Cristo, hermano, hermana. No hay atajos, ni hay excusas. En el contexto político y social en el que vivimos, hay quienes afirman que el carácter de un líder es secundario a las políticas propuestas que promueve. Y esa forma de pensar concuerda con una filosofía pragmática de vida, pero no concuerda con Cristo. Dios definitivamente no es pragmático ni partidario de una manera de pensar que dice que el fin justifica los medios. Dios es santo. Y para servirle y estar en comunión con Él, es imprescindible un estilo de vida que se amolde al carácter divino. Recuerda, hermano, hermana, Dios estipula las reglas para que nos relacionemos con Él. Bien. Pasemos al estudio del martes 23 de diciembre, titulado Libres para servir. Josué respetaba el libre albedrío de Israel. Deseaba que sirvieran a Dios por libre elección, no por obligación. Por eso destacó el uso del verbo escoger en Josué 24:22. Claro. En otros textos, la palabra bakhar, elegir, en hebreo describe cómo Dios eligió a Israel. Hermanos, en respuesta, los israelitas podían decir sí a Dios y seguir viviendo, o podían darle la espalda y dejar de existir como pueblo elegido. Y el pueblo exclamó rápidamente en Josué 24:18, dijeron: serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Bueno, uno esperaría que Josué los felicitara. Muy bien, muy bien. Sin embargo, él les explicó a todo el pueblo que no era fácil servir a Dios. Josué había visto la inestabilidad de la primera generación de israelitas, que también habían prometido: serviremos a Dios, y luego se olvidaron de sus promesas. Josué instó al pueblo a concientizarse. Primero, la solemne decisión de servir a Dios moldearía a toda la nación con bendiciones evidentes. Pero habría consecuencias si desobedecían.
porque el perdón de los pecados no era ni es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia divina. Segundo, la decisión de los israelitas de servir a Dios debía ser una disposición personal, no impuesta por un líder ni siquiera por Josué. Y en tercer lugar, no podrían servir a Dios con sus propias fuerzas mediante una adhesión mecánica al pacto. Debían tener una relación personal con Dios. Estas estipulaciones aclararon la posición divina en cuanto al pueblo en general. Ahora, la Biblia también afirma el valor de la libertad individual. Según Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la culpa del padre, ni el padre llevará la culpa del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Saben? Si en perspectiva eterna, Dios nos trata individualmente. Podemos afrontar las consecuencias de los pecados de otros, pero no su culpa. Y Josué presentó esa tensión entre la identidad colectiva y la identidad individual. Colectivamente, Dios redime, pero aludiendo a los divinos juicios futuros, el asunto es individual, hermanos. Nuestra libertad individual está dentro de los límites del pacto, porque cualquier libertad sin forma es, vacía. Cuando una pareja decide casarse, ambos contrayentes se sujetan a los límites del pacto matrimonial. En contraste, una libertad sin demarcaciones, se convierte en esclavitud, Omar. Ya, es lógico ese concepto. En el lenguaje bíblico, la liberación de la esclavitud es la redención, no un libertinaje. Claro. No se trataba de elegir entre servir o no servir, sino de tener la libertad de elegir a quién servir. Eso es diferente. El profesor Mark Sees lo explica en su libro Joshua, página 383, dice: el desafío de Josué consolida la idea de que quienes se convertían en el pueblo de Israel eran los elegidos y rescatados por Yahvé. Los que permanecían en Israel eran los que elegían servir a Yahvé. Esto suena como un juego de palabras, ¿no es cierto? Pero verdad. Hay una diferencia, hermanos, entre ser elegidos por Dios y elegir servir a Dios. El profesor del Nuevo Testamento, Esau Macaulay, escribió lo siguiente en su compendio Libertad. La libertad surge después de que Dios haya actuado para eliminar todos los obstáculos que bloquean nuestro propósito de conocer, amar, adorar y disfrutar de Dios para siempre. En verdad, Omar, la libertad en sí es un don poderoso que Dios nos da, pero también es el más peligroso, ¿no es cierto? Porque puede usarse indebidamente, con consecuencias nefastas. Podemos afirmar que Dios es en esencia amor, y no hay amor sin libertad, no puede. No. Entonces, la cuestión no es si tenemos libertad, sino cómo usaremos ese asombroso don de amor. Claro. Y notemos, el acto de una persona no es meramente individual porque afecta a toda la comunidad y viceversa. O sea, el individuo suele representar a su comunidad y debe usar responsablemente su derecho de libertad. Nuestra vida está llena de incertidumbres, pero no es una vida inmóvil, porque nuestra vida avanza. Ahora, tenemos la libertad de decidir, pero en realidad somos libres para servir, Omar. Así es. A menudo confundimos la libertad con hacer lo que se me antoja, pero la libertad incumbe algo profundo, hermanos. Es vivir con el corazón suelto de las ataduras que nos encadenan, como el miedo, la ansiedad, la búsqueda de aparentar, la comodidad, etc.
La verdadera libertad es elegir lo que realmente nos conduce a la vida plena. Esa vida plena no la alcanzamos solos. No. Fuimos creados para amar y para servir. Claro. Si ponemos nuestra libertad al servicio de otros, es libertad auténtica. Amén. Porque abre nuestro corazón a Dios y a los demás. Seguro que Es sí. una llave. Esto es sencillo y también exigente. Debemos aprender a ser libres para mejorar en Cristo. Seguro que sí. Libres para compartir tiempo, amistad y el Evangelio. Libres para servir, cuidando de quienes tenemos a nuestro lado. Así es. Libres para ser testigos de Cristo. Amén. Aún libres para equivocarnos sin miedo y levantarnos con esperanza. Gloria a Dios. Libres para descubrir cada día, en cada conversación, un momento donde podemos servir a Dios y servir a los demás. Libres. Maravilloso, gloria a Dios. Hermano, hermana, que Dios te ayude a crecer en esa libertad que no se compra ni se improvisa. Es una libertad que se adiestra diariamente. Solo cuando somos libres podemos amar de verdad. Y amar siempre significa servir a Dios y a nuestro prójimo. Continuamos con la sección del miércoles 24 de diciembre. Se titula Los peligros de la idolatría. Josué decidió exponer las alternativas que se oponían al acto de servir a Dios. Los dioses de las tierras más allá del Éufrates, refiriéndose a los dioses paganos de Ur, y los dioses de los amorreos donde vivían en ese momento. ¿Por qué Josué repitió su llamado a los israelitas para que se deshicieran de sus ídolos? Leamos Josué capítulo 24, versículo 22 al 24. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Josué los llevó a expresar el propósito del corazón para unirse a Dios. Debían abandonar cualquier confianza en su propia suficiencia. Como habían elegido deliberadamente servir a Dios, Josué los enlazó mediante un pacto solemne. De esa manera conmovedora, Josué se despidió del pueblo. Si llegaran a perecer, su sangre estaría sobre sus propias cabezas. Lo mismo sucede con nosotros hoy día. Hemos pronunciado nuestros solemnes propósitos de servir a Dios, pero si luego lo negamos, hermano, hermana, nos echamos sobre nosotros mismos las consecuencias. Entendamos esto: para confiar en Dios firmemente, debemos temerle y reverenciarlo en nuestro corazón, para que no nos apartemos de él. La amenaza de la idolatría no era ni es teórica. Entre los israelitas se había arraigado anteriormente en las llanuras de Moab, cuando Moisés había exhortado al pueblo con la misma decisión. Los dioses que estaban frente a los israelitas en ese momento no eran los de Egipto ni los del otro lado del río. Eran ídolos que se encontraban entre ellos, en sus tiendas, en sus casas. Por eso Josué suplicó al pueblo que inclinara su corazón hacia Dios. El término hebreo usado aquí es nataj, que significa inclinar. Describe a un Dios que se inclina para oír las oraciones de su pueblo. Y también se refiere a cómo Israel debía inclinarse para adorar a Dios. Ahora, sí,
Ese mismo verbo se empleó para indicar la apostasía de Salomón cuando él se inclinó hacia dioses extranjeros. Wow. Eso lo tenemos como punto de referencia de Primera de Reyes 11:2. Claro, bueno, nuestro corazón no tiende naturalmente a doblegarse y escuchar la voz de Dios. Se requieren decisiones conscientes de nuestra parte para predisponernos a cumplir la voluntad divina, amén, hermanos. Oh, la respuesta de los israelitas fue precoz. Escucharemos su voz, escucharemos su voz. Pero esa expresión enfatizaba el aspecto relacional de la obediencia. Israel no debía seguir rutinariamente reglas inertes. El pacto se trataba de una relación viva con Dios, algo que no puede expresarse plenamente mediante, simples reglamentos. Pero entendamos algo importante, sí, Omar. La religión de Israel no estaba intencionada a ser legalista. Más bien, debía ser un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. Pero sucedió que después que el pueblo prometió 3 veces servir a Dios, lo que implicaba eliminar los dioses extranjeros, no hay registro alguno de que eso realmente ocurriera. Lo guardaban como amuleto. Ay, ay, ay. Vemos que en todo el libro de Josué se instó al cumplimiento de los mandatos divinos como ejemplo de obediencia. Pero al concluir el libro no se informa ese hecho, lo que deja un final abierto. Prometieron y no cumplieron. Bueno, el llamado central era servir a Dios y no solo involucraba a la generación de aquel tiempo, sino también a cada nueva generación del pueblo de Dios que leyese o escuchase ese mensaje. También nuestra generación, Ay, entonces. No. Esto nos transporta a la realidad de cuán fácil es hacer una promesa y cuán difícil es cumplirla. Sí, me estás tocando de cerca. La lección pregunta, ¿cuántas veces prometiste al Señor que harías algo, pero luego no lo hiciste? ¿Por qué no lo cumpliste? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? Podrías contestar, Omar. Ay, sí, esto me toca de cerca. ¿Cuántas veces he prometido y no he podido cumplir? Mis intenciones eran buenas, Nesí. Claro, no quería engañar, no quería levantar las expectativas. Yo quería alcanzar esa meta y darle lo que la persona necesitaba. Pero la emoción del momento. La emoción del momento me llevó a hacer promesas que no pude cumplir, hasta con mis hijos. Y eso me duele hasta el día de hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el único que promete y cumple. Amén. Que Él sea nuestro respaldo y pensar 2 veces antes de prometer. Wow. Bueno, eso es serio, Omar, lo que dijiste. En el pueblo de Israel, hermanos, había todo tipo de gente. Había quienes eran idólatras de corazón, aunque se avergonzaban de reconocerse como tales, ¿no? Es cierto. Otra parte de la hueste hebrea eran adoradores espirituales, pero muchos eran meros formalistas. Como hoy en día. Josué deseaba fervientemente ver una reforma profunda en todo el pueblo. A menos que se comprometieran firmemente a servir a Dios, ellos continuarían alejándose cada vez más de Él. Y ese formalismo, Nesí, lo vemos a veces en la iglesia, lo vemos y creemos que estamos complaciendo a Dios y que Él se complace en nosotros. Él quiere una relación de amor, Amén. Intimidad espiritual. Amén. Haciendo eco al final del diálogo entre Josué y los israelitas, vemos tensión entre 2 trayectorias. Una hacia la conformidad, estabilidad y unidad, y otra hacia la deslealtad, la incertidumbre y la desintegración. Cierto. Y en esa misma encrucijada nos encontramos nosotros
En esa encrucijada, nuestra decisión individual reposa hoy en día. Seguro que sí. Vamos a sacudirnos en este momento. ¿Elegiremos mantener un estatus mundanal o idólatra o elegiremos servir a Dios? Esto es serio, mis hermanos. Hermano, hermana, Dios en su maravilloso amor nos ha dado plena libertad para elegir. Y aún así, Él desea que tomemos las decisiones que nos conducen a la supervivencia eterna. Claro. O sea, ¿por qué morir, hermanos? Elijamos la vida eterna. Bien, avancemos entonces con el estudio del jueves 25 de diciembre, titulado Un buen final. Estamos en un día muy especial para muchos que sí guardan el 25 de diciembre en recordatorio o recordativo del nacimiento de Cristo. Sabemos que Él no nació en ese día. Es una costumbre que fue heredado de algún pagano. Pero si tú tienes el sentido común y adoras a Cristo en espíritu y en verdad, y estás haciendo un culto familiar hoy en día, que no pierdas de vista en este día que el mundo lo festeja, que tú festejes al verdadero Creador, Salvador, que nació un día y que nos salvó a nosotros de nuestra culpa y pecado. Amén. El nombre de Josué aparece por primera vez cuando tenía sus 40 años. Éxodo 17:9. Desde entonces habían transcurrido décadas muy activas. Ahora el gran estadista y guerrero llegaba al final de su vida, pero Josué no designó a un sucesor. Nadie de su familia ocupó su lugar. ¿Sabes, hermano? No se menciona su posteridad, no dejó hijos para perpetuar su nombre. Sin embargo, Josué se granjeó una fama mayor, un recordativo más duradero que el que cualquier familia terrenal pudiera conservar. Y si las generaciones futuras hubieran repasado la historia, hubieran entendido que Dios estaba dispuesto a repetir sus favores con su pueblo en años posteriores. Elena G. de White, en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 443, afirma: no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. Las palabras finales del libro de Josué fueron escritas por algún redactor inspirado. Josué 24, 29 al 33, así lo afirma, mencionando ciertos detalles interesantes. Mientras Josué lideró, los israelitas sirvieron a Jehová. Josué sabemos que murió con 110 años y lo sepultaron en el monte Efraín. Allí también fue sepultado Eleazar, hijo de Aarón. Ahora, el entierro de los huesos de José es relatado en este texto bíblico como un evento subsecuente a la muerte de Josué, pero probablemente ocurrió antes, cuando los israelitas se reunieron en Siquem. En el hebreo, nada impide la traducción de las palabras habían enterrado. Esto admite que el entierro de los huesos de José pudo haber ocurrido anteriormente. Pero notemos, al relatar conjuntamente el entierro de Josué, el de Eleazar y el de los huesos de José, el autor creó un contraste entre la vida fuera de la tierra prometida y el comienzo de la vida en la tierra prometida. Ya no necesitarían peregrinar sin rumbo, hermanos. Los restos de sus líderes no necesitarían ser cambiados de un lugar a otro. Ya podían enterrar a sus seres queridos en el territorio de su propia herencia,
finalmente habían adquirido un sentido de permanencia. Las promesas de Dios se habían cumplido. La fidelidad divina constituía el hilo conductor histórico, uniendo la posteridad de Israel con su presente y con su futuro. Un gran capítulo en la historia de Israel llegó a su fin. Su futuro dependería de numerosas incógnitas. ¿Sería Israel leal a Dios sin dejarse llevar por la idolatría? ¿Continuaría la tarea inconclusa de poseer la tierra prometida? Sabes, Nesí, la generación de Josué había sido fiel, pero la siguiente generación mantendría la misma dirección espiritual trazada por Josué. Wow. En nuestro caso, somos una generación sucesiva al pueblo de Dios. Así es. Y al leer el libro de Josué debemos enfrentarnos con estas mismas preguntas. Nuestro éxito depende de lo que brindemos en nuestra vida cotidiana, de cómo nos relacionamos con las verdades que hemos heredado. En verdad, Omar, la consagración de Josué como embajador de Dios implicó una vida de constante lucha contra las fuerzas del mal. Pero él usó la armadura de Dios. Claro. Él resistió valientemente las acechanzas del diablo. Cumplió el plan de Dios para él, sin descuidarse, sin claudicar. Enfrentó cada vicisitud con el gozo y la resolución de un verdadero hijo de Dios. Y como Pablo, Josué peleó la buena batalla. Y ahora la lección nos pregunta, Omar, ¿cuál es la clave del éxito? O sea, ¿qué decisiones necesitamos tomar para experimentar la seguridad de nuestra salvación, Omar? ¿Cómo comentas esto? Sí, para obtener la victoria, nosotros debemos aferrarnos de la palabra de Dios. Amén. Aferrarnos de nuestro Salvador personal y tutor. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar esa voz que siempre nos habla, nos convence, nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Amén. No debemos apartarnos ni en una jota ni una tilde. Debemos tener como punto de referencia la regla de medir, a la ley y al testimonio. Amén. Si no hablamos conforme a esto es que no hay verdad en nosotros. Wow. Debemos constantemente tener dependencia con los negocios del cielo. Amén, amén. Y así alcanzaremos la recompensa eterna. Hermano, hermana, en la sección del día viernes, la lección concluye con una cita del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Léela en tu tiempo de estudio personal. En verdad, la vida de Josué fue ejemplar y lo más impactante de sus habilidades de liderazgo fue que mientras él los guió, los israelitas siempre sirvieron a Dios. Fuimos, la verdad, grandemente bendecidos con este ameno estudio de la lección. Amén. Y recapitulemos. En primer lugar, Josué promovió un avivamiento espiritual consolidando la identidad del pueblo de Dios en forma colectiva y también individual. Número 2, el llamado de Josué involucraba dos formas de servir a Dios, con integridad y en verdad. En tercer lugar, nuestra libertad involucra servicio. Cuando somos libres, amamos de verdad y amar significa servir a Dios y a nuestro prójimo. Número 4, los peligros de la idolatría llevan a la deslealtad y la incertidumbre. Número 5, la vida de Josué fue eficaz, marcada por su fe en Dios. Este trimestre hemos extraído valiosísimas lecciones del libro de Josué. Y la semana que viene daremos la bienvenida a un nuevo año. La nueva lección de Escuela Sabática nos traerá un tema fascinante. Lleva por título general Uniendo el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. 2 epístolas escritas por el apóstol Pablo mientras estaba preso en Roma. La primera lección se titula Perseguidos, pero no olvidados. Va a estar tremendo. Iniciemos el nuevo trimestre juntos y será también
un nuevo año, ¿no es Claro, y vamos a gozarnos este fin de años en las diferentes reuniones familiares. Seguro donde que se sí. festejan, no solamente el nacimiento de Cristo, sino el agradecimiento por el año que pasó y el que viene. A ti te agradecemos por acompañarnos cada día. Y ¿sabes qué? El próximo trimestre iniciaremos con algo nuevo, unos cortos repasos diarios. Así que mantente conectado con nosotros, con tu programa La Voz de la Esperanza. De nuestra parte, te decimos a ti y a los tuyos que Dios en este fin de año te bendiga ricamente y te agradecemos porque tú siempre sintonizas la voz de la esperanza.